noches, amigos. Bienvenidos a 24 horas. El ministro de Defensa aseguró que el objetivo concreto de la nueva directiva en Fuerzas Armadas es enfrentar la insurgencia en el país. Mientras la ministra de Gobierno no descartó que se hayan dado acciones entre dirigentes sociales, quienes estarían detrás de la desestabilización. Por primera vez, junto a sus dos nuevos mandos de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, ya al micrófono en el complejo militar de La Recoleta, reveló por qué solicitó el cambio en la cúpula, pocos días después de la crisis. Objetivo concreto, afrontar la insurgencia en el país. Al hablar de supuestos deseos desestabilizadores, mencionó además de los factores internos, intenciones externas. Se complementan a lo que todo el mundo ha mencionado, analizado y ha criticado con relación al foro de Sao Paulo. Eso es parte de la geopolítica regional. Se refiere a las acusaciones de un supuesto plan de Nicolás Maduro en la región, definido en el foro de Sao Paulo. ¿Acaso no se ha hablado de grupos ilegales, internacionales, transfronterizos no estatales? Mientras, en otro espacio, al ser consultada, la ministra María Paula Romo aseguró que no descarta que se hayan dado acciones concertadas entre dirigentes sociales y quienes quisieron desestabilizar el país. Aseguró que ellos también deberán responder. ¿Por qué algún sector del país debería estar exonerado de rendirle cuentas al resto de la población o a la justicia? No quiso hablar de la presencia de células terroristas como tal, pero sí de actos terroristas. ¿Cómo se financiaron ciertos actos violentos? ¿Quién conducía a que algunos de estos sectores, de estos grupos violentos vayan a un cuartel militar? Conforme pasen los días va a tener que aclararse. Mientras, en expedientes de investigación se menciona ya a 19 grupos violentos identificados. En la lista hay estudiantes, activistas y miembros de partidos políticos de izquierda. La ministra insistió en la necesidad de que la Asamblea apruebe la Ley de Movilidad Humana, que permita procedimientos expeditos para la expulsión de quienes no cumplen con las reglas y también procedimientos y reglas claras para impedir la entrada de ciertas personas. También se refirió a las manifestaciones convocadas para finales de este mes. Volver a convocar un espacio del que puede surgir o del que se pueden aprovechar nuevamente fuerzas violentas también es una responsabilidad que tendrá que recaer sobre los convocantes. Finalmente reconoció que existió un fallo en la inteligencia estatal, asegurando que se está reconstruyendo la SENAIN. Dayana Monroy, 24 horas. 3 pistolas de calibre 9 milímetros, 194 municiones y un cargador de arma de fuego fueron entregados de forma reservada al gobernador de la provincia de Imbabura por parte de dirigentes indígenas del cantón Otavalo. Según los comuneros, estas armas fueron incautadas a un ciudadano extranjero el pasado 12 de octubre en plena movilización indígena. Las armas son pistolas marca Ecol y la munición de goma de 9 milímetros. El contralor Pablo Celia anunció que dispuso un conjunto de acciones de control en la prefectura de Pichincha para determinar un posible uso de recursos públicos en acciones que son investigadas por la Fiscalía. El ataque que causó el incendio y destrucción de la Contraloría General del Estado no evitó que esta institución continúe con su trabajo, como tampoco cumplió el objetivo simbólico, según lo explica el contralor Pablo Celi. La Contraloría se encuentra en un proceso de progresiva recuperación de sus plenas capacidades institucionales, luego de un ataque que tuvo como clarísimo propósito paralizar al organismo de control. Y aunque para ciertos procesos se mantiene la suspensión de plazos, la Contraloría continúa con procesos de auditoría y ahora, tras los sucesos recientes, dispuso un conjunto de acciones de control en el GAT de Pichincha, un control sobre el uso de recursos públicos en acciones que en estos momentos son investigadas por la Fiscalía General del Estado. De igual forma, se procederá en otras instituciones donde el caso amerite. Recalca que fallaron si el objetivo fue que la Contraloría no avance en las investigaciones y consolide procesos en contra de quienes tenían intereses. Yo creo que para establecer con precisión las responsabilidades, hay una investigación en marcha. Es por esto que el trabajo de la Contraloría continúa en distintos edificios. Aquí, en la Superintendencia de Bancos, se ubica el balcón de servicios, mientras que otros departamentos han sido acogidos en diferentes instituciones públicas y universidades. Que Inmobiliar tramita la entrega de 2 edificios para unificar las distintas áreas de la Contraloría. Un edificio es
de propiedad del BIES en la avenida Amazonas y Japón y otro de Ban Ecuador en la avenida 10 de agosto y Santa Prisca. Al momento, según el Contralor, no se puede determinar los daños. Ellos esperan que concluyan su trabajo los bomberos y la Fiscalía General del Estado en relación a la investigación del delito. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El presidente Lenín Moreno mantuvo una reunión con la Confederación de Trabajadores del Ecuador para abordar las reformas laborales que se enviarán en las próximas semanas a la Asamblea Nacional. Esta vez fueron los miembros de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE, quienes llegaron a Carondelet para reunirse con el presidente Lenín Moreno y los ministros de Economía y Trabajo, para allí presentar propuestas respecto a las reformas laborales. Durante el encuentro, el presidente aseguró que está abierto a escuchar a todos los sectores. Que sea el diálogo fructífero, franco, sincero, bien intencionado, el que dé como resultado la tarea que nos hemos propuesto. Cuidar los derechos de los trabajadores, por una parte, y velar porque aquellos que no tienen trabajo puedan tener uno y gocen de los mismos beneficios. Tras la convocatoria del Frente Unitario de Trabajadores, que anunció una movilización para el 30 de octubre, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, señaló que no se puede convertir en una presión. No queremos volver al caos en Quito y por eso escucharemos a todos los que quieran realizar propuestas y no protestas que no van en ningún sentido. Mientras tanto, las conversaciones con otras organizaciones sociales ya dejan resultados. La reducción de 30 a 15 días de vacaciones para los servidores públicos y la entrega de un día de salario ya estarían eliminadas del nuevo proyecto de ley que se enviará a la Asamblea. Son puntos que están previos ya acordados. Los miembros de la CTE realizaron también propuestas respecto a la focalización del subsidio a los combustibles y las posibles compensaciones que se podrían entregar. Una medida compensatoria para los trabajadores de $20. Esta compensación debe ser porcentual a partir del 2020, focalizado para aquellos trabajadores cuyo ingreso promedio sea menor de la canasta básica. Aún no se ha fijado la fecha para la entrega de las reformas laborales. Lo que las autoridades dicen está claro, es que este proyecto busca reducir las preocupantes cifras de desempleo en el país. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El asambleísta correísta Jofre Poma y el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, buscan declarar la ilegalidad de su detención del pasado 7 de octubre a través de un recurso de habeas corpus en una audiencia que concluyó sin resolución. La defensa de los dos procesados con prisión preventiva por el delito de paralización de servicios públicos argumentó que como autoridades estaban en las protestas desarrolladas en Lago Agrio con la finalidad de controlar la situación. Los legisladores ven de forma positiva las reformas tributarias que envió el Ejecutivo, aunque también hay temas que les preocupan y consideran que se deben profundizar. El texto presentado por el Ejecutivo reformará 22 cuerpos legales. El proyecto de ley de crecimiento económico establece la contribución de las empresas que facturan más de $10 millones al año, para lo cual se incluyó un esquema escalonado. Las empresas que más ganan tributar más, pero no necesariamente facturar más es sinónimo de ganar más. Este es uno de los 11 puntos que plantea la ley. Además, se gravará con impuestos a las fundas plásticas e insumos a los cigarrillos electrónicos. Estos temas ya tienen el apoyo de los asambleístas. Sin embargo, hay dudas sobre Netflix, Uber y Cabify, que a ellos se los gravará con tributos. Eso me parece que es un error porque va a encarecer la vida del ciudadano. Otro tema que les preocupa es un impuesto a la circulación vehicular. Tendrían que aclararnos a cuenta de que ya pagamos un rodaje, nosotros un impuesto al rodaje. ¿Van a revivir el impuesto verde? Esperemos que no sea así. Lo que se establece es a recaudaciones rápidas y simplificación en el pago de ciertos valores como los automotores. Algunos legisladores sostienen que esta ley no afectará a los ciudadanos. Es importante poder ir reconociendo en qué productos se va a hacer el incremento, porque no es para todos. Si es que no hay los controles de parte del Ejecutivo, sencillamente estos impuestos podrían necesariamente trasladarse a los consumidores. Con este proyecto se pretende recaudar más de $700 millones, aunque ya piensan en una focalización del combustible. Podría hacerse a través, por ejemplo, de las grandes industrias que utilizan el diésel. Mientras tanto, para empezar el tratamiento de la ley se requiere de la calificación del CAL. El Consejo de la Administración Legislativa se reunirá este martes a las 8 de la mañana y empezará el trámite de esta ley enviándola a una de las dos comisiones económicas que tiene la Asamblea. Tentativamente podría ser la de régimen económico. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
41 artículos de las reformas al Código Integral Penal fueron vetadas por el Ejecutivo. 4 artículos tienen objeción por inconstitucionalidad. Uno de ellos es la disposición transitoria segunda, que está vinculada al aborto por violación. La Corte Constitucional tiene en su poder 4 temas del Código Integral Penal que fueron vetados por el Ejecutivo. Uno de ellos tiene que ver con esta disposición segunda que fue aprobada por los asambleístas, pese a que lo que debía arreglar no fue aprobado. Se trata del aborto por violación. La Corte Constitucional tendrá que evaluar el tema y tendrá que emitir un dictamen que será de cumplimiento obligatorio, es decir, sea lo que sea, la Asamblea tendrá que acatarlo. En el texto del Ejecutivo se conoce de la postura frente a la despenalización del aborto por violación. Sin embargo, varios legisladores consideran que la Corte Constitucional debe pronunciarse solo sobre el veto. A lo que se refiere el veto es que existe una contradicción entre una transitoria aprobada sobre un artículo que no se aprobó. Y para mí debe uno limitarse a ese tema. Habrá que ver si es que existen algunas otras demandas de inconstitucionalidad por este punto y en donde la Corte tiene amplio campo para poder pronunciarse en ese sentido. El comiso sin sentencia también fue vetado por inconstitucionalidad. Se habla de que aquí se está atentando contra la presunción de inocencia, pero sin embargo vuelven a hablar ellos de la incautación. Hay un texto alternativo para fortalecer el tema de la venta de la incautación. Y aquí habrá que analizar el momento que lastimosamente no fue aprobado la figura de la incautación. Habrá que ver si es que esto se lo puede revivir. Además, la Corte debe decidir sobre el juzgamiento en ausencia en casos de delitos de violencia sexual y conflictos armados sobre acuerdos internacionales, para lo cual tendrá 30 días. Mientras eso suceda, el Parlamento no podrá tratar el tema en el Pleno. Los legisladores creen que se debería adelantar el análisis de los 37 artículos que tienen un veto parcial. El tema de suero de leche también se despenaliza. Según la presidenta de la comisión, un 40% de estos cambios son cuestiones de forma. La Mesa de Justicia se reunirá este miércoles. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El ex secretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero, es llamado a juicio como presunto autor del delito de peculado. Con esta es la segunda orden de difusión roja que se suma en su contra, ya que está prófugo en España. Menos de una hora le tomó al conjuez nacional Richard Villagómez sustentar su resolución y llamar a juicio al entonces subsecretario de Inteligencia Pablo Romero y 4 personas más por su presunta participación en el delito de peculado. De esta forma aceptó la acusación fiscal expuesta durante la etapa preparatoria de juicio, en la que se señaló un perjuicio para el Estado de $110.984 por la operación de inteligencia denominada Caminito. Estamos inconformes con el auto de llamamiento a juicio. Efectivamente, nosotros realizaremos la defensa técnica como corresponde. Durante la diligencia, Fiscalía expuso 120 elementos de convicción, entre ellos el informe con indicios de responsabilidad penal de Contraloría respecto a las operaciones realizadas por la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, del 1 de junio al 31 de agosto de 2013. Allí se determinó que entre los rubros de la operación Caminito, destinado a establecer supuestas vulnerabilidades de altas autoridades, se canceló $63.698 a un informante conocido como alias Russo, a pesar de que fue presentado posteriormente como Eduardo Soler, de nacionalidad española, jamás se pudo comprobar su identidad. Eduardo Soler no existe. Eduardo Soler se obtuvo por mantener una reserva en la identificación de él. Con este caso es la segunda ocasión que el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero es llamado a juicio. La primera vez obtuvo auto de llamamiento a juicio junto al expresidente Rafael Correa por el delito de plagio al activista político Fernando Balda. Actualmente es considerado como prófugo de la justicia y reside en España. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Según el Ministerio de Gobierno, el ingreso de venezolanos a Ecuador cayó de 90.000 en agosto a 2.000 en septiembre. La entrada en vigor de las medidas migratorias y la imposibilidad de conseguir trabajos formales son 2 de las razones para invertir el flujo migratorio. Desde el pasado 15 de octubre, este ha sido el panorama en el edificio Joaquín Gallegos Lara en Guayaquil. Cientos de ciudadanos venezolanos se acercan a diario para continuar con la segunda fase del proceso de regularización, el censo. Tras una breve entrevista y 48 horas de espera, podrán conocer si aplican o no a una visa humanitaria. A ver qué posibilidades hay de trabajo, porque
Nosotros que somos venezolanos no damos mucho trabajo, pues. Piden visa, pasaporte, documentos, lo cual nosotros no tenemos. Si no encuentro trabajo, pues me tendré que ir. Las medidas migratorias en Ecuador entraron en vigor en septiembre. Según información del Ministerio de Gobierno, desde ese mes, el ingreso de ciudadanos venezolanos se ha reducido considerablemente. Por ejemplo, en agosto por el puente de Rumichaca ingresaron 73.000 ciudadanos venezolanos y salieron 22. En septiembre, en ese punto, ingresaron apenas 46 y salieron 1.503. En agosto, hacia Perú por Huaquilla salieron 17.000 ciudadanos venezolanos. En septiembre, apenas 1.503. El internacionalista Carlos Estarellas cree que las medidas adoptadas por el gobierno han influido en el cambio del flujo migratorio. Muchos porque no quieren ser censados, obviamente por razones ya conocidas. Otros no tienen esos requisitos. Entonces, al ver esa rigidez actual, prefieren salir del Ecuador. Ronald Borges, de la Casa de Acogida Un Techo para el Camino, advierte que las estadísticas del gobierno solo reflejan los ingresos por vías regulares. Sin embargo, confirma que en las últimas semanas casi una centena de migrantes venezolanos han dejado el albergue. A razón de la discriminación, a razón de los brotes de xenofobia que han ocurrido, no van a Perú, no van a Chile, ¿verdad? Van hacia otros lugares. Algunos han manifestado la idea de poder ir a Bolivia, de poder ir a Paraguay, algunos regresarse hasta Brasil, algunos se están regresando hacia Colombia. A nivel nacional se registró una caída significativa del ingreso de ciudadanos venezolanos, pasando de 90.828 en agosto a apenas 2.458 en septiembre. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Celulares y computadoras se venden a menor costo tras la eliminación de los aranceles para su importación. El gobierno nacional prevé recaudar por esta causa alrededor de $20 millones al año. Se acercan los meses más esperados del año en el comercio, noviembre y diciembre, y en este local de venta de artículos tecnológicos dicen estar abastecidos y ya con los precios sin aranceles. Computadoras de escritorio, tablets y celulares desde el pasado 8 de octubre por disposición del Comité de Comercio Exterior ingresan al país sin pagar los aranceles del 15 y 20% respectivamente. Los precios son súper competitivos, la reducción de este arancel nos favorece más que todo al consumidor final porque los precios se van a ver reflejados en ellos. Aquí aseguran que la reducción en los precios la pudieron aplicar inmediatamente, puesto que su importación es semanal. En el caso de celulares, esperan un arribo superior a 1.000 unidades. Un celular que a inicios de mes lo vendían en $300, ahora se lo encuentra en $245. Una computadora de gama media de $400 tiene un descuento de entre $60 y $70. En este otro local dicen también estar abastecidos, pero esperan aún el cambio de mercadería para aplicar los descuentos. Para Black Friday y este tipo de eventos siempre vamos a estar abastecidos. Contenedores llegaron, tengo entendido, hace un mes. Entonces, para este tipo de eventos sí vamos a tener ningún tipo de problema. Los aranceles, pues, estamos a la espera a ver qué nos dice el mayorista, a ver si se va a entrar en vigencia este año o el próximo año. Todavía no tenemos una información concreta. Esta supresión arancelaria forma parte de las medidas económicas que anunció el gobierno con las que busca reactivar la economía nacional. Según el Ministerio de Telecomunicaciones, la eliminación de estos aranceles incentivará el despliegue de infraestructura, así como el crecimiento de la penetración de smartphones de 42 al 62%. Joana Ramos, 24 horas. Luego de las manifestaciones, la ciudad de Guayaquil se reactivó de forma inmediata. Los propietarios de los locales comerciales esperan recuperar lo perdido en los días de protestas. Dice Silvia que hoy se cumplen 8 días de calma. Ella tiene un local de venta de electrodomésticos en la avenida 9 de octubre, arteria principal del tránsito y del comercio en el centro de la ciudad, pero que a inicios de este mes se convirtió en el escenario de los desmanes y de la manifestación popular. Eso implicó que todos tuvieran que sus puertas por varios días cerrar. La verdad, tuvimos una semana en que abríamos a las 9 de la mañana y a las 11 ya teníamos que cerrar. Gastábamos más en comida que en lo que vendíamos. En las calles aledañas, donde normalmente el movimiento comercial tampoco para, la realidad
era la misma. Nadie compraba, nadie vendía. Así encontramos a Roxana, propietaria de un comedor por esos días. Malo para todos los locales. Nos quedamos sin personal, sin gente que vinieran a almorzar. La comida está toda entera ahí. Estaba molesta, contrariada. Toda la comida que normalmente en un día vendía se echó a perder. Fueron $500 menos solo en el primer día de protestas. Ahora que ya todo volvió a la calma y que el centro de la ciudad es nuevamente lo que era, trabaja relajada. ¿Para qué? Si la venta se está recuperando. Ahora sí está el movimiento en la bahía y Martín atiende todo el día. Ahora sí el movimiento está normal. Ya esperemos que ya no haya esos disturbios ni nada de eso por el estilo. Como que se retomen los espectáculos, incluidos los futbolísticos. Acota Pascual, con el clásico del Astillero, pudo el fin de semana sus ventas repuntar. Sí, un poco más tranquilo porque la calma ya volvió para todos nosotros. Y ahora que incluso Guayaquil está recuperando su agenda octubrina, en los centros de diversión nocturna también esperan que la normalidad se restablezca. Que los 2 últimos fines de semana que le quedan al mes de la independencia en la zona rosa, por ejemplo, vuelvan a ser de fiesta. Esperemos que esta semana la gente salga y poder recuperar toda la inversión que se ha estado haciendo durante estas últimas 2-3 semanas. Así, hay que seguir trabajando, hay que luchar día a día porque hemos perdido bastante. Quieren así seguir hasta la próxima época fuerte que serán en el feriado de noviembre y en las vísperas de Navidad. Isa María Heredia, 24 horas. La tarifa del metro de Quito no será única, dependerá del modelo de servicio que tomen los usuarios, pero aún no hay un rango valor definido. El metro iniciará su operación comercial en octubre del 2020. Los quiteños no pagarán un valor fijo por usar el metro para movilizarse. Se establecerá un rango de pago en función del tipo de servicio que tome la gente. Un valor de tarifa per se no va a existir, sino va a existir un modelo en donde más viajes compre, más barato es mi modelo de transporte, mi precio de transporte. Hay un rango que se va a definir de acuerdo al número de integraciones que tenga, de acuerdo a la cantidad de viajes que realice. Puedo comprar un monoviaje que me puede ser mucho más costoso o puedo comprar 3 viajes integrados que me permita reducir el costo del pasaje. En cuanto al operador, hay varios interesados como Metro de Barcelona, Deutsche Bahn de Alemania, Metro de Medellín y Metro de Santiago. Los bancos multilaterales de crédito han dado el visto bueno para aprobar el modelo y validar el proceso de selección o concurso con las operadoras interesadas. El siguiente mes ya lo tendríamos listo, lo hemos lanzado, nosotros hemos generado ya las matrices de selección y desde el mes de enero arrancar ya con el proceso de preoperación. Según la planificación, la operación del metro iniciará en octubre de 2020. El avance de obra es cercano al 90%. Se presentaron algunas complicaciones por los actos vandálicos que sufrió el metro durante las protestas de los últimos días. Sí pudiera tener alguna afección que estamos evaluando al plazo final de entrega de la obra, pero no para la puesta en servicio, donde lo vamos a poder absorber ajustando bien el tema de las pruebas y se sigue manteniendo la fecha que el gerente general de Metro ha comentado en varias ocasiones de octubre. En diciembre llegarán al país los últimos 4 trenes, completando los 18. La gran mayoría de las estaciones, salvo 3, tienen grados de avance por encima del 90%. Según el consorcio GMQ, su estimación es entregar la obra física en abril del próximo año. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. 3 personas fueron detenidas por tramitar licencias de conducir. Uno de ellos es funcionario de la Comisión de Tránsito del Ecuador hace 20 años y es quien sería la conexión de la banda desarticulada. Los individuos cobraban hasta $300 para otorgar los documentos. El operativo empezó en horas de la madrugada. Varias casas del norte de Guayaquil fueron allanadas, lo mismo que las instalaciones de la Comisión de Tránsito del Ecuador, especialmente el área de brevetación. Donde se desprenden desde dinero en efectivo, computadoras, teléfonos celulares, 50 documentos varios, licencias de conducir, matrículas de vehículos, etc. En los exteriores, entre las calles Chile, Brasil y Cuenca, también se inspeccionaron los locales que funcionaban como cybers. Un sujeto que estaba en uno de ellos fue apresado por estar presuntamente implicado. La persona se acercaba a las instalaciones de la Comisión de Tránsito y estos tramitadores o enganchadores se le acercaban y le decían, ¿usted tiene el turno para cuándo? ¿Para 2 meses? ¿Para 3 meses? No, se lo podemos sacar en este momento. Y ahí venía el tema del dinero que se le entregaba a este enganchador. Cobraba $300 por un trámite que normalmente cuesta 60, causando así un perjuicio a los usuarios, calculado en $100.000 mensuales en este tipo de operaciones. 3 individuos fueron identificados como integrantes de la organización acusada de asociación
asociación ilícita. Se trata de Manuel Sebastián A, de 64 años de edad, quien registra 2 detenciones por robo y una denuncia en fiscalía por falsificación y uso de documentos falsos. Jimmy Giovanni M, de 49 años, que también cuenta con una denuncia por falsificación y uso de documentos falsos y con un proceso judicial por lesiones. Y José Ángel H, de 53 años, alias Flaco, quien es funcionario de la Comisión de Tránsito. Trabajaba dentro del área de brevetación, pertenecía a otra unidad, pero estaba asignado. Tenía alrededor de 20 y pico de años trabajando en esa área. Esto pese a que también tiene una denuncia en la Fiscalía por falsificación y uso de documentos falsos. Las autoridades no descartaron que haya más miembros de la CTE involucrados. Tras lo detectado, se decidió suspender la emisión de licencias de conducir durante esta semana. Quienes ya tenían turno se deberán acercar. En la agencia de la ANT de San Borondón, las personas cuya cédula en su último dígito sea impar. Y en la agencia de registro civil de la avenida 9 de octubre, en los números pares. Luisa María Heredia, 24 horas. Decomisan en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro, aproximadamente 700 kilos de marihuana. La droga se encontraba encaletada en sacos de yute y tenía como destino Chile. La droga estaba camuflada en una vivienda del sector 15 de febrero en Arenillas, donde agentes de la OIACE allanaron, logrando aprender a 4 sujetos que custodiaban el alcaloide, entre ellos alias El Chino y un sujeto más de nacionalidad venezolana. La droga estaba contenida en 15 sacos de yute. Cada uno de estos sacos de yute estaba conocido encaletados. El alcaloide tenía 3 logotipos, un caballo, un lobo y la bandera de Colombia. Los sacos con cerca de 700 paquetes de marihuana salieron de otra casa en Santo Domingo y fueron transportados en un camión hasta Huaquillas, con destino final a Chile. Los agentes antinarcóticos venían haciendo seguimiento a esta mafia, dedicada al tráfico de drogas en el país. Como evidencias, obviamente, los teléfonos, los equipos de comunicación que ellos utilizaban. Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades por el delito de tráfico de drogas. Catalina García, 24 horas. Continuamos con más información. Autoridades de Zaruma realizarán una inspección a 2 socavones ubicados cerca de una ciudadela y donde anteriormente funcionaba una escuela. El objetivo es poder remediar los daños ocasionados por la minería ilegal. En esta área donde anteriormente funcionaba la escuela La Inmaculada en el cantón Zaruma, un camión se accidentó el mes pasado producto de un socavón. Este acontecimiento alarmó a la localidad nuevamente ante la presencia de estos huecos ocasionados por la minería ilegal. Jorge, habitante del sector, asegura que le preocupa que el terreno cada vez se da más, especialmente por la cercanía de la época lluviosa. Sin embargo, este no es el único. En el sector hay otro más, en la ciudad de Gonzalo Pizarro. Para mí es una amenaza, ¿no? Me imagino que esto se va a llenar de agua, va a contribuir para que se vaya aflojando incluso este relleno que lo hicieron. Zarumeños continuamos muy preocupados por que se vuelvan a formar nuevos socavones. Como podemos ver aquí, el socavón de la Gonzalo Pizarro, que se abrió el 2 de agosto de este año, ha cobrado mayores dimensiones. Ante esta preocupante situación, autoridades del cantón realizarán inspecciones bajo tierra para determinar los daños y luego remediarlos. Lo decidieron en el salón del municipio, donde también asistieron grupos de veedores y ciudadanía. En este momento, el GAM municipal de Zaruma se encuentra haciendo un estudio técnico para poder determinar las acciones inmediatas a ser tomadas para evitar que estos hundimientos sigan afectando el casco urbano de Zaruma. Y la otra parte es ya ir determinando cuáles son las actividades a desarrollarse para poder evitar nuevos hundimientos. En esta reunión se acordó que se rellenarían los huecos con material hidráulico por un costo de $1,5 millones, especialmente en el socavón de la ciudadela Gonzalo Pizarro, debido a la urgencia, esto sin contar con el socavón de la Inmaculada. Este proyecto será próximamente enviado al presidente de la República para que otorgue los recursos para la remediación. María Verónica Henk, 24 horas.